Bueno, voy a empezar de una vez esta pequeña, o esta continuación acerca de lo que hemos ya estado conversando en el video pasado, a propósito de unas lecturas que hemos realizado sobre Michel Peugeot, o Peugeot, ¿no? Que nos van a ayudar o para un poco entrar a hacer una introducción a la teoría o la postura, la propuesta materialista del discurso, eh, digamos que de una manera tangente de lo que se había estado construyendo en la escuela de análisis del discurso francesa, ¿no? Recordemos que la clase pasada, o al menos la conversación pasada, veíamos a un Peugeot pues muy analítico respecto a la oposición entre, o a la contrariedad entre lo que es materialista, ¿no? La propuesta materialista, la perspectiva materialista del discurso, y lo que podrían ser, pues, primeros indicadores de lecturas idealistas del discurso, ¿no? Empezaba Peugeot haciendo esta relación entre explicación y determinación, entre virtual y actual, que al menos lo que nosotros decíamos que era virtual y actual, y decíamos pues que Peugeot decía, mejor dicho, que había una carga fuertemente histórica, una perspectiva, una carga valorativa histórica propiamente idealista, lo que él conoce como idealismo, que es ajustar o construir en la explicación una noción de necesidad, mientras que la determinación es una relación de contingencia, ¿no? O sea, contingente, ¿no? No necesario. Entonces, a propósito de eso, es que Peugeot nos dice que existe una visión idealista en la historia, al menos como una suerte de trampa, y vamos a hablar de eso en esta clase, con respecto a la teoría material del discurso. Esta visión, esta perspectiva idealista hace que pues lo contingente se subsuma, sea subordinado a lo necesario. Yo justo estoy buscando la página donde Peugeot afirma esto. Me parece que por aquí estaba, ¿no? Estaba en el capítulo 1, ¿no? Y hoy día vamos a proceder justamente a analizar el capítulo 2, ¿no? Sí, reducir las explicaciones a las determinaciones, reducir lo contingente a lo necesario, esa vendría a ser la perspectiva de lo que considera Peugeot como idealismo, ¿no? Si me ayuda Robinson en la página, ¿en qué página estaba? La definición que él da. Bueno, solamente quería consignar la página para que las personas que estén siguiendo un poco esto, eh, creo que estaba, aquí está, ¿no? Está, ajá, sí, en la página 74 del libro Las verdades evidentes, ¿no? Subordinar idealmente lo contingente a lo necesario, ¿no? Bueno, eso es solamente lo que quería agregar con respecto a una suerte de recuperación de lo que hemos hecho en la sesión pasada, ¿no? A propósito de esto, y yo he estado en comunicación, o estoy en comunicación con un amigo mío, que seguro está escuchando, el profesor Valdelupi, que ha escrito, vamos a ponerlo acá, verdades evidentes. Él hizo una presentación, ¿no? Que la coloco aquí, una presentación sobre las verdades evidentes de Michel Peugeot, que pueden ustedes consultar, ¿no? De hecho, tiene bastantes consultas esta breve introducción o esta breve reseña al libro de verdades evidentes que hizo el profesor doctorando ahorita en la Universidad de Córdoba, me parece, el profesor Valdelupi, doctor en semiótica, pronto doctor en semiótica, profesor Valdelupi, que hizo esta presentación que se las recomiendo a las personas que también estén haciendo pues una incursión sobre esto. Ahora, yo tengo en mi mano justo también el libro anterior a este libro, Verdades Evidentes, que es el libro Hacia el análisis automático del discurso de Peugeot, que también es un libro complejo, pero que sienta las bases de lo que él ya creo que en mayor relación con la filosofía está proponiendo aquí en este otro libro, Las verdades evidentes, ¿no? Entonces, de hecho, hacia el análisis automático del discurso es un libro un poco más complejo, ¿no? Mucho más complejo, más metodológico, pero creo que, si bien no alejado de la filosofía, creo que aquí se ve más en las verdades evidentes la relación con la filosofía. Entonces, nada, eso recomiendo aquí la lectura de
profesor De Lupi con respecto a la reseña de verdades evidentes. Bueno, sigamos nosotros, Robinson, querido Robinson, que estamos los dos solos aquí, haciendo esta presentación, o al menos esta lectura sobre los 4 puntos que, 4 son, ¿no? Que encarcelan este segundo capítulo del cual vamos a hacer lectura, vamos a tratar de leer y explicar, ¿no? Básicamente un club de lectura de lo que estamos haciendo, de la filosofía del lenguaje, la teoría del discurso. O sea, si en el primer capítulo Peugeot habla acerca de la filosofía del lenguaje, ¿no? Aquí, en el segundo, Peugeot va a hacer este tránsito, bueno, tránsito entre comillas, de la filosofía del lenguaje a la teoría del discurso. Me parece muy, muy importante que Peugeot utilice esta relación entre filosofía del lenguaje y teoría del discurso. ¿Por qué? Porque se le suele achacar a lo que no es tan cierto, a la semiótica francesa, sobre todo metodológica, greimassiana, que esta separación entre filosofía y ciencia, o al menos pretensión científica, ¿no? Proyecto científico, como que si la filosofía tuviera un objeto distinto o incluso que no podría estar de forma inmanente dentro de los propósitos de la propia teoría del discurso, ¿no? El análisis semiótico, en suma, ¿no? Bueno, entonces por eso me parece importante que la mención a la filosofía del lenguaje. Yo voy a tratar digamos, o sea, voy a tratar de resumir, mi querido Robinson, esto de punto 1, 2 y 3, porque en donde yo me quiero centrar y leer a conciencia es en el punto 4, sujeto, centro, sentido, ¿no? Voy a tratar de resumir aquí estos 3 puntos, ¿no? Estos 3 puntos. Según la reseña que hace Val, el profesor Val de Lupi, en el segundo capítulo, ¿dónde está? En el primer capítulo, ya, una vez, dice Val de Lupi, hace esta presentación, una vez abordados estos asuntos, que serán retomados a lo largo del material, se propone en el capítulo 2 de la filosofía del lenguaje, la teoría del discurso, y en el 3, desplegar su teoría materialista del discurso. Surgen entonces algunas cuestiones medulares, como las mencionadas anteriormente, la reproducción de las relaciones de producción, la idea de la lengua trabajada por Saussure, el concepto de sujeto como efecto de sentido a raíz de la noción de interpretación subjetivamente altuseriana y la definición de la noción de formación discursiva. Digamos que, claro, yo aquí podría ampliar, ¿no? O sea, me parece que el capítulo 2 continúa, o sea, si bien la primera parte del capítulo va a hacer referencia a, o sea, ya está sentando un poco más las bases con respecto a la teoría del discurso material, pero no deja de hablar de la filosofía del lenguaje y en ese sentido no deja de estar relacionándose con el primer capítulo, ¿no? Me parece que sobre todo el debate con Frege es alucinante, ¿no, Robinson? ¿No lo has leído esa parte? El famoso texto de Frege, que está en este libro, bueno, que está en un ensayo, ¿no? Que publica Frege sobre sentido y referencia y la función y el concepto, donde Frege, que está dentro de los ensayos de semántica y filosofía y la lógica de Frege, eh, digamos, se pone un debate muy largo, sobre todo en el punto número 2, ¿no? Peugeot quiere hablar acerca con Frege sobre este punto en cuestión de los nombres propios, ¿no? Y sigue hablando de Sí, ellos a propósito de la articulación de los enunciados, ¿no? creo que es objeto y pensamiento, ¿no? Objeto y pensamiento, me parece. Sí, sí, era complejo, ¿no? Eh, ¿Saben qué? O sea, yo lo que sugiero a las personas que lean este segundo capítulo, y creo que en general lo que me está pasando con Peugeot, es que hagan una lectura tipo cangrejo, ¿no? O sea, lean del final hacia adelante. Siempre, ¿ah? O sea, no sé, tal vez estoy aconsejándolo mal, pero digamos, cuando lo lees de atrás hacia adelante, te queda muy claro cuál es la composición de lo que quiere hacer Peugeot en todos estos capítulos, ¿no? Y yo quisiera, para un poco aclarar, ¿no? Pasar a hacer lo mismo, ¿no? En el punto 4, sujeto, centro, sentido, Peugeot da una idea, ¿sí? De lo que él ha querido hacer en los puntos previos, en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3, ¿no? Él da esta idea, ¿no? De lo que quiere hacer él en los puntos previos. Y él dice, bueno, lo que queremos hacer es, si yo he hecho estos puntos previos, el 1, 2 y 3,
ha sido porque quiero rehuir, escapar de las trampas del idealismo, de las trampas de una lectura idealista, ¿no? Una lectura idealista del discurso, ¿no? Una lectura idealista del discurso. Entonces, para esto, Robinson, ¿se me escucha bien o porque estoy conectado? Está bien, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, está bien. Ya, creo que sí. De todas maneras, a ver si me hago un ratito, voy a conectar el cable para no tener problemas. A ver, un rato que no tomé medidas sobre eso. Mientras, Robinson, puedes dar así una introducción a lo que entendiste del capítulo. Sería... Sigue problematizando sobre el tema del aplicativo y lo determinativo. Eh, Dice que precisa un poco más, ¿no? Habla que lo explicativo está más del lado de la lingüística hombre, y lo determinativo más ligado a la lógica, la función predicativa, también al concepto de incrustación, ¿no? Que él lo va a desarrollar. Parece que después también comienza a abordar un tema en relación a lo preconstruido, ¿no? Lo preconstruido que lo desarrolla a partir de la mitad del capítulo 2. Pero sigue como Así es. que en este binomio, ¿no? Entre lo determinativo y explicativo, va más bien a separar sus conceptos a partir de esta articulación. Exactamente, exactamente. Digamos que a grandes rasgos va a seguir un poco lo que he estado hablando en el capítulo número 1. Ahora, como yo te decía, Robinson, me parece que la manera más fácil para resumir lo que él quiere hacer es esto. En el punto, la página 100, ¿qué es esta página? En la 121, ¿no? En la 121, en la página 121, Peugeot hace un resumen, ¿no? Y dice, bueno, hemos intentado desarrollar el final, la concepción idealista que amenaza la teoría del discurso. O sea, para él, la concepción idealista amenaza la teoría del discurso, desde distintos puntos de ataque que podemos resumir así. El primero, el segundo y el tercero, ¿no? Él dice que hay tres, ¿no? El primero de estos puntos recibe una interpretación formalista de los mecanismos lingüísticos discursivos de la incrustación y de la articulación de enunciados, interpretación que conduce al segundo punto, consistente en el recubrimiento de la oposición ciencias e ideología por la pareja idealismo lógico, ¿no? Ahora bien, acabamos de ver que estas interpretaciones y recubrimientos idealistas encontraban su fundamento en un tercer punto, a saber, el efecto ideológico sujeto. Bueno, sí, yo los voy a resumir. Me parece que, ¿no? Él está diciendo esto, ¿no? Hay trampas del idealismo o una amenaza de la concepción idealista hacia la teoría del discurso, la teoría materialista del discurso, la teoría que él está más o menos sustentando. Y de hecho, no sé si estás de acuerdo, pero me parece que los tres puntos de los cuales él va a discutir o le interesa discutir en ese segundo capítulo son estos: la discursividad, la discontinuidad y la subjetividad. La discursividad, ¿qué es? Bueno, eso lo trabaja como una relación entre el punto 2, ¿no? En su debate con Frege, ¿no? En el debate con Frege, él va a hablar acerca de la incrustación, ¿no? De la incrustación. Este concepto de incrustación que va a venir un poco desarrollando con Frege, a propósito, o la determinación, ¿no? En lo que él va a concebir que sería pues la relación de discursividad. O sea, para él el debate con Frege es importante porque le permite distinguirse de esta concepción fregiana sobre el nombre propio, a propósito de este concepto de incrustación, ¿no? Y este otro concepto de desfasaje, ¿no? Que él va a colocar aquí. Entonces, o sea, el debate con Frege le ayuda a esto, ¿no? Le ayuda a esto. El segundo punto me parece que está en el primer punto del segundo capítulo, que es la discontinuidad, la separación entre ciencias y metafísica, ¿no?
O sea, me parece que eso está en el primer punto, bueno, lo vamos a ver también en realidad por todos lados, pero más está concentrado en el primer punto del segundo capítulo, la lengua y la ideología, en donde Frege habla acerca, perdón, en donde Peugeot habla acerca de la discontinuidad. Es decir, el idealismo nos conduce a una trampa, la trampa de división entre la metafísica y la ciencia. ¿No? La metafísica, que tiene estas pretensiones filosóficas, ¿no? Y la ciencia, que tiene supuestamente pretensiones positivistas, qué sé yo, meditativas, están aparentemente separadas. Algo que para Peugeot no es consistente, ¿no? Esa sería una trampa del idealismo, ¿ya? Y después estaría la subjetividad, que es básicamente el análisis que parte, o los análisis que parten desde el punto de vista del sujeto como efecto, siendo el sujeto un efecto ideológico, pero que los análisis idealistas lo toman como algo dado, ¿no? Del cual hay que partir el análisis. Entonces, son tres puntos importantes que él quiere discutir y me parece que estos tres puntos están claramente colocados en en los tres puntos del segundo capítulo, ¿no? O sea, la lengua y la ideología, ¿no? La lengua y la ideología, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser justamente, o vendría a ser la trampa, o quiere discutir aquí la trampa de la discontinuidad, es decir, la separación entre ciencia y metafísica, lo vamos a ver. La determinación, la formación, el nombre y la incrustación que estamos viendo, aquí estamos viendo justamente la relación de discursividad. Él quiere, digamos, discutir con Frege a propósito del concepto de discursividad, porque le parece que Frege está, de alguna manera, siendo muy formalista respecto a la incrustación, al concepto de incrustación. Incrustación de contenidos no lexicables respecto a los lexicables. Ya vamos a ver qué es eso. Y finalmente, esto prosigue la discusión con Frege en la articulación de los enunciados. Ahí sigue hablando del concepto de discursividad. Finalmente, en el punto 4 habla acerca del sujeto, el centro y el sentido, en donde básicamente va a problematizar si es que el análisis del discurso debería o no empezar con el sujeto asumiéndolo como algo dado. Es un poco compleja la discusión de Peugeot, pero creo que se puede resumir en esos tres puntos, ¿no? Discursividad, discontinuidad y subjetividad. Vayamos a ver el primero, ¿sí? La discursividad, ¿sí? La discursividad. No, perdón, la discontinuidad. ¿No? Vamos a ver, porque es el primero que desarrolla en el primer punto, lengua e ideología. Entonces vayámonos a la página 87. El primer punto, quiere discutir, ¿no? Vamos a la página 87, aquí está. ¿Ya? La página 87 quiere discutir sobre el concepto de discontinuidad, ¿no? Y él empieza, me parece que es una de las mejores introducciones que se le ha hecho a la relación lenguaje y ciencias, ¿no? O sea, ¿hay una discontinuidad o debería haber una discontinuidad entre el lenguaje y las ciencias? Eso me parece que es la pregunta de este primer punto, ¿no? O sea, y Peugeot hace una introducción hermosa, ¿no? Hermosa, hermosa. Y dice, básicamente, un lector pensará, oye, esto que existan o no las ciencias, o sea, pueden existir filosofías idealistas, materialistas, burguesas, proletarias, lo que quieras, ¿no? Vitalistas, etcétera. Pero es innegable que a pesar de que existe una pluralidad de metafísicas, ¿no? Es innegable que como objeto científico, ¿no? El lenguaje, la lingüística, no lo abarque todo, ¿no? O sea, no lo abarque todo, ¿no? Los hombres hablan, las lenguas existen, es algo científico innegable, ¿no? Es una práctica básicamente difundida. Entonces, me parece que hace una introducción muy, muy bonita sobre el límite de las disciplinas del lenguaje y el límite de las disciplinas otras, ¿no? El resto de disciplinas, mejor dicho, el resto de posturas, como el materialismo, el idealismo, ¿no? O sea, y aquí hace algo muy interesante y pregunta Peugeot sobre qué tanto el objeto de la lingüística, ¿no? Que puede estar, digamos, hablando acerca de fenómenos sociales, como de neuromarketing, etcétera, qué tanto la propia lingüística ha revisado sus propios objetos, ¿no? De conocimiento. Entonces, aquí él dice esto, justo, vamos a leerlo. Eh,
como práctica científica dentro de los límites de su dominio, lo que vuelve a reconocer, como decíamos al comienzo de este trabajo, que la lingüística está constantemente solicitada desde fuera de su dominio. O sea, digamos, la sociología del trabajo solicita la lingüística para hablar acerca del trabajo y el lenguaje, los psicólogos solicitan a la lingüística, ¿no? La teoría del discurso solicita a la lingüística para hablar acerca o para poder construir el eje del sentido a partir de operadores lingüísticos, ¿no? Entonces, Peugeot dice, oye, aquí hace falta que alguien nos diga, oye, no, yo soy el lenguaje y no soy lo que ustedes creen, pero no es lo que pasa, no es lo que sucede, ¿no? Me parece que en esta primera discusión, que es muy, muy bonita, de hecho, esta introducción de qué tan necesario es o qué tanto el lenguaje, digamos, se vuelve como una disciplina que lo abarca todo frente a las demás ciencias, porque, digamos, el hombre habla y ¿no? El hombre y la mujer hablan, y eso es un hecho innegable. Entonces, me parece que, digamos, esta relación es importante, la que hace en el primer capítulo, ¿no? A propósito de esta discontinuidad entre las ciencias y las ciencias y el lenguaje, ¿no? O sea, la ciencia y la metafísica, mejor dicho. ¿Ya? O sea, la metafísica, ¿no? La metafísica, por ejemplo, las reflexiones idealistas o incluso materialistas, ¿no? Metafísica como la propia filosofía, o sea, haría falta un estudio ontológico, más o menos sí, ¿no? Haría falta un estudio ontológico de la lingüística e incluso, eh, y eso es lo que dice Peugeot, lo dice bien, bien chévere. O sea, hay algo, o sea, Peugeot dice, es cierto que el lenguaje es solicitado fuera de su dominio por el resto de disciplinas, ¿no? La filosofía del lenguaje, por ejemplo, la sociología de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Solicitan a la lingüística para que intervengan, ¿no? Dentro de incluso la propia metafísica. Pero esta solicitación, esta idea de solicitar a la lingüística, ha hecho pues un proceso ideológico que consiste en esta apariencia de necesidad que se tiene con respecto a la lingüística. Es como si las disciplinas metafísicas necesitaran el lenguaje para poder construir, ¿no? Un objeto de conocimiento. Y más bien el lenguaje no. O sea, tú me solicitas a mí, pero yo no, pues yo tengo mi propio objeto, ¿no? De investigación. ¿No? Entonces, digamos, esta forma, esta idea de solicitar fuera de su dominio, ¿no? El lenguaje solicitado, hace que este proceso ideológico, esta construcción aparente de que el lenguaje es algo necesario y el resto, y más bien las contingencias aparecen en la metafísica, ¿no? O sea, que el proceso lingüístico es científico, ¿no? Por los avances acerca de la sintaxis, la fonología, etcétera, mientras que la metafísica no lo es, ¿no? Pero lo que dice Peugeot, que ya pues, pero esta flechita que va de la solicitación del resto de disciplinas hacia el lenguaje crea una ideología. Lo que postula Peugeot, me parece, es que en realidad la lingüística no se da cuenta de que en su propio interior, al propio interior de su dominio, como tú dices, Robinson, hay un resto no lingüístico, hay un resto metafísico, ¿no? Y esto es algo importante, porque a mí supuestamente citaban, con mi formación en semiótica, de que Greimas, algo que es falso, absolutamente falso, Greimas decía que en todo caso le puedo creer que lo decía Curtés, pero no Greimas. Greimas decía, entre comillas, de que los semióticos no deberían hablar con los filósofos, ¿no? O sea, y también se les recomienda a ciertos sociólogos no hablar con filósofos, ¿no? Como que si la sociología o la semiótica, ¿no? Fueran disciplinas que en su propio objeto de conocimiento estuvieran pues divorciadas de la metafísica o que la metafísica pues pervertiría, ¿no? Los hallazgos y las conclusiones de investigaciones sociológicas o semióticas. Y Peugeot dice, un ratito, ¿no? Esta idea de separación y de discontinuidad, ¿no? Esta discontinuidad, esta separación entre ciencias y metafísica, lo que hacen es que no nos damos cuenta de que existe al interior, en el propio plegamiento de la propia ciencia, si quieres, en este caso lingüística,
un resto no lingüístico, digamos, una motivación metafísica que hace que la lingüística opere. Y me parece que aquí en la página, ¿qué página es esta? Vamos a ver, 88, en la página 88, aquí lo he copiado, él hace, al comienzo de la página 88, él hace esta afirmación que me parece hermosa, ¿no? Dice, se podría incluso adelantar que si la lingüística se ha constituido como ciencia, o sea, bajo la forma de la fonología, luego de la morfología y de la sintaxis, fue precisamente en un constante debate sobre la cuestión del sentido, sobre los mejores medios de expulsar de sus fronteras la pregunta por el sentido. Qué hermoso. O sea, ¿qué entiendes por esto, Royce? O sea, yo lo que entiendo es que, claro, o sea, el lenguaje se hizo ciencia porque debate con su propia metafísica, o sea, con su propia, digamos, con su propia naturaleza no lingüística, con su propia naturaleza no lexicalizable, o sea, el sentido. El sentido es una masa amorfa. Entonces, en el momento en que el lenguaje quiere problematizar con esa cosa que no es lenguaje, es que se produce la ciencia. Maravilla de afirmación, ¿no? O sea, claro, no es, o sea, en el punto en donde la sociología, por ejemplo, traslademos esa observación a la sociología, en el momento en donde la sociología busca problematizar con los filósofos, por ejemplo, Foucault, Deleuze, qué sé yo, y sus problemáticas no sociológicas, pero sociologicabilizables, si se quiere, es donde empieza la ciencia sociológica. O sea, la semiótica, ¿cuándo empieza la semiótica? Cuando empieza a problematizar con algo que no es semiótico, cuando algo que no es profundamente semiótico. Entonces, ahí me parece que está el kit, ¿no? La estructura del asunto, de lo que va a discutir en el primer punto y lo que para él le parece una trampa, el idealismo, caer en esta partición entre ciencia y metafísica, ¿no? Ciencia y metafísica. Es como dice Robinson, haría falta un estudio ontológico incluso, ¿no? O una pertinencia ontológica de la lingüística y de la semiótica, ¿no? ¿No? Hay gente que separa semiótica y filosofía, algo que al menos en este canal no nos parece contraproducente, ¿no? Y para el propio Peugeot también. Entonces, aquí viene justamente el tema, ¿no? Ese es el primer punto de este primer apartado del segundo capítulo. Un segundo apartado me parece que es interesante porque Peugeot nos dice, bueno, la forma para poder resolver este impasse es no solamente viendo algo que vamos a ver en la crítica que le hace a Frege, que existen elementos no lingüísticos que determinan el lenguaje, sino también dándole un lugar a la propuesta que tenemos, ¿no? Para nosotros, entonces, ¿cuál es la relación entre estas, digamos, estas disciplinas o estas posturas, más allá metafísico, posturas materialistas, si quieres, con indagaciones materialistas, con el lenguaje y la lingüística? Entonces, él aquí va a utilizar, la página 89, va a utilizar esta imagen, ¿no? Él dice, bueno, si partimos de la Überbau de Marx en las contribuciones, ¿no? Esta famosa imagen donde supuestamente para Marx digamos, la construcción de lo social está armada en torno a, que esto también es una imagen que dio Marx, no es, algunos lo toman como una base ontológica total, ¿no? Pero es la base, justamente, la base que vendrían a ser las relaciones sociales, las fuerzas, las relaciones de producción, las relaciones sociales, y las superestructuras que vendrían a ser relaciones, digamos, discursivas, si se quiere, o puestas en escena, que giran en torno a la cultura, por ejemplo, o los discursos hegemónicos, que giran en torno a, ¿no? a esa base. Ya de aquí algunos han hecho una lectura que me parece en todo caso inequívoca o equívoca de que la base determina las superestructuras, eso ya es otra cosa. Pero a Peugeot le parece que es un error teórico decir que la lengua, ¿no? La lengua o los signos, ¿no? Bueno,
no los signos, pues el sistema de signos en todo caso, están determinados por una formación social. Entonces ahí él cita el debate de Nikolevich Mar, me parece, con Stalin, ¿no? Este debate de que existe una formación social, ¿no? Que determina las lenguas, ¿no? Para él, en cambio, para Peugeot, esta relación no podría ser del todo correcta porque la formación social, ¿sí? No es algo ajeno al proceso de producción del lenguaje. Para él, la formación social tiene una base lingüística más bien, ¿no? La base es una base lingüística. Nosotros producimos y al producir estamos conectando también con producciones, más que lenguaje, semióticas. Yo aquí discrepo, no pondría lingüística, pero base de semiótica en todo caso. Y esta base de producción lingüística crea procesos discursivos, crea, digamos, si quieres, el habla, ¿no? Estoy mal, ¿no? Para que se entienda mejor esta relación que quiere hacer Peugeot, me parece que aquí hay un cuadrito que puede ayudar. La base lingüística vendrían a ser todas aquellas organizaciones inmanentes, autonomías, si quieres, leyes, entre comillas, del sistema de signos, ¿no? Algo así como la lengua en Saussure, mientras que el proceso discursivo vendría a ser justamente este habla, pero este habla que no es, aquí discrepa con Saussure porque es un habla por el cual pasa la lucha de clases, la ideología, el lugar de la enunciación, las prácticas de clase, ¿no? Por ejemplo, una persona que diga, bueno, como dice el propio Stalin, ¿no? La lengua de todo el pueblo, única para la sociedad y común a todos los miembros de la sociedad. Eso es cierto, hay una lengua que es del pueblo, única para la sociedad, esa es la base lingüística, pero el proceso discursivo implica justamente que, digamos, utilizando esa lengua, se produzcan diversos puntos discursivos del tipo, no sé, abro comillas, la democracia debe ser para todos, porque si tú participas en la democracia, haces que el Estado se vuelva más, o que la sociedad sea mejor, ¿no? O sea, ese es un proceso discursivo, ¿por qué? Porque en ese discurso pasan, para ello, no solo una historización, sino también prácticas de clase. La democracia según qué clase, como diría Lenin, ¿no? ¿Cuál es el lugar de enunciación de ese discurso, ¿no? O sea, una cosa es la base lingüística y otra cosa es el proceso discursivo. El proceso discursivo es la puesta en escena, si se quiere, la actualización por el cual pasan fuerzas sociales, ¿no? Luchas de clase, lugar de enunciación, prácticas de clase, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hace en el primer capítulo, ¿no? O sea, para él se resuelve la distinción entre ciencia y metafísica, uno, haciendo ver, y esto lo va a proseguir en el debate con Frege, que el lenguaje parte de operadores no lingüísticos o no lexicalizables, y en segundo punto, la propuesta de Peugeot va a ser, pues, que, digamos, la producción social, ¿ya? La producción social tiene al menos se puede ser comprendida en un doble aspecto, ¿no? En base a un sustento lingüístico, en base a una base lingüística, y que se instancia o se desarrolla un proceso discursivo, ¿no? ¿No? O sea, la base lingüística es la lengua, ¿no? Única, ¿no? La autonomía del lenguaje, ¿no? De forma categorial, las leyes internas, ¿no? Que es indiferente a la lucha de clases, y el proceso discursivo sí tendría instanciado, pues, esta historicidad. Ahora, el punto no es que exista una división entre ellos dos, sino que puedan estar en constante interacción entre uno y otro, ¿no? El proceso discursivo y la base lingüística son codeterminantes. No es que la base lingüística determine el proceso discursivo, no, sino que ambos se codeterminan, ¿no? ¿No? Lo que la gente dice está cargada, pues, de una ideología de clase, está cargada de un tufo de clase, ¿no? Pero eso no quiere decir, pues, de que el proceso discursivo sea solamente lo que la gente dice, sino más bien esta dialéctica, esta interacción con la base lingüística, ¿no? Claro, las propias leyes del lenguaje, la propia autonomía del lenguaje, ¿no? Eh, y ahí es que básicamente una autonomía relativa, por eso dice, o sea, es autónomo, o sea, son leyes, pero no son leyes que son, pues, absolutas, sino relativas en tanto que interactúan con el proceso discursivo, ¿no?
Básicamente es eso, ¿no? Y esa es la propuesta de Peugeot, ¿no? Dicho de otro modo, no es que la ciencia y la metafísica estén divorciadas, sino que ambas empiezan a interactuar entre sí, y que pues los operadores científicos pues se nutren de componentes metafísicos, ¿no? Robinson. Sí, quería consultarte, o sea, a partir de lo que estás explicando, la base lingüística no estaría encapsulada, estaría abierta, o sea, esta parte fonética del habla eh, estaría alimentada por los procesos discursivos. ¿Sí? O, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Sí, 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 es correcto, es correcto, es correcto. La base lingüística, estas leyes internas, ¿no? Se desarrollan en los procesos discursivos. Y los procesos discursivos, ¿ya? Eh, digamos, los procesos discursivos se modulan, se refractan, ¿no? O sea, mejor dicho, afectan a la base lingüística en todo caso, ¿no? Por eso o sea, ahora acá esto es importante, ¿ves? Porque justamente el proceso discursivo, y aquí Peugeot se divorcia y lo emparenta con Voloshinov aquí, el proceso discursivo no es algo individual, sino que por el proceso discursivo es una enunciación colectiva, ¿no? Y que aquí también se emparenta mucho con Deleuze, ¿no? El proceso discursivo es algo que es dicho en torno a una colectividad, ¿no? O sea, a pesar de que alguien diga, ah, me gustaría ir al concierto de Bad Bunny, ¿ya? Pero eso de ahí no es un enunciado que nazca de la creatividad originalidad de un individuo, sino más bien parte pues de un proceso discursivo por el cual pasa una práctica de clase, una historización, incluso una lucha de clases, ¿no? Entonces, hay, digamos, en el proceso discursivo una colectividad. Y dicha colectividad determina indefectiblemente la base lingüística, ¿no? Que es así, ¿sí? Entonces, esto es más en el sentido de Gramsci, si te das cuenta, ¿no? O sea, no es que exista una determinación de la base lingüística sobre el proceso discursivo, sino más bien que hay una codeterminación, ¿no? Uno determina al otro, por eso la flecha es así, ¿no? No, quizás de una manera un poco más mecánica, el error teórico es suponer de que la formación social determina indefectiblemente a la lengua, ¿no? O sea, los registros sociales determinan a la lengua, ¿no? Es como decir, claro, o sea, ese sí sería un determinismo en todo caso, ¿no? Un determinismo sería decir, bueno, aquí vivimos materialmente en una formación social capitalista y por lo tanto todo lo que se diga en este sistema va a ser una lengua estrictamente amparada dentro de la forma capital. Eso sería un determinismo, o sea, porque la formación social lo es, la lengua lo es. Pero en el caso de Peugeot, me parece, la propuesta materialista del discurso es así como lo quiero creer también, la codeterminación derrumba pues la postura determinista, ¿no? Esta codeterminación. Por eso que Nikolevich Marr decía justamente había un debate con Stalin y Nikolevich Marr, que era la figura de que Marr decía, el primer lingüista de la Unión Soviética, decía que eh, eh, existían lenguas según, o sea, él quería hacer una especie de naturalismo, ¿no? De clases en donde existían, pues, digamos, una lengua que respondía a una formación social de clase, ¿no? O sea, si tú eres de la clase tal, entonces tendrías que hablar de tal modo, ¿no? Entonces, por eso que si estamos en el proceso de producción comunista, como formación social, entonces la lengua debería ser tal. Y Stalin le corrige, le dice esto no es así, a pesar de que Stalin no era lingüista, pero Stalin me parece que le hace una primera corrección, aunque también, como lo señala Peugeot, cae pues en un error, ¿no? Pero bueno, digamos, esta idea de determinismo me parece que es superada en esta propuesta materialista del discurso, ¿no? Hay una codeterminación entre ambos, ¿no? O sea, no es que la realidad social determine los signos, ¿no? Los signos también juegan en ese sentido de codeterminación con la realidad social, si quieres, ¿no? Para llamarlo de algún modo.
O sea, dicho en sentidos, a ver si me permiten para ver si es que la gente puede entender mejor, la referencia, o sea, ¿no? Y el signo, ¿no? No pueden tener una relación de determinación. O sea, no es porque la foto de tu abuelo, digamos, se tenga que parecer, ¿no? Al abuelo físico, ¿no? Para que recién el signo adquiera valor. No, 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 también hay una determinación del signo con respecto al abuelo, ¿no? Como se luce, y eso lo vemos a cada rato, ¿no? Los procesos discursivos, por ejemplo, las fotografías, ¿no? Asumidas como enunciado, enunciación social, en TikTok, por ejemplo, podrían determinar la base lingüística o la formación social, ¿no? Entonces, la producción social o tu ubicación social, ¿no? Dicho de forma burda, estoy simplificando y haciendo un poco burdo esto, pero para que se entienda, ¿no? O sea, la codeterminación. Y sí, pues me parece importante que la propuesta de Peugeot sea esta, ¿no? En todo caso. Y bueno, esto sería para mí, digamos, esta trampa del idealismo, para Peugeot, mejor dicho, y, digamos, el debate que hace contra esta trampa, ¿no? Entre la división entre ciencia y metafísica. Eso como primer punto. Y ya que terminamos este primer punto, el siguiente se vuelve muy, muy complejo, ¿sí o no, Robinson? El siguiente punto se vuelve complejo, porque el siguiente punto es un debate con Frege, ¿no? Con Frege, ¿no? Y aquí a propósito de la discursividad, ¿no? A propósito de la discursividad. Tomando en cuenta esto que dijo en la discontinuidad, pasamos a la discursividad. ¿Cómo que la discursividad? Sí, pues, o sea, lo que quiere hacer aquí Peugeot es un poco, no un poco, bastante, criticar la posición formalista, ¿no? Del neopositivismo, ¿no? La posición formalista, incluso podríamos traspasarlo al, al estructuralismo, ¿no? Esta interpretación formalista que, digamos, deja de ver que existen operadores digamos, que tienen una indeterminación, ¿no? Para poder anclarse o para poder asumir una postura más determinada, ¿no? Formalmente determinada en cuanto a la articulación de enunciados, ¿no? Eh, si no se entiende, creo que podremos partir primero de la explicación, que creo rapidísima, ¿sí? Una explicación muy, muy, muy rápida sobre Frege, porque es así donde empieza el segundo punto, ¿no? Frege, ¿no? ¿Quién es Frege? Bueno, Gottlieb Frege, pues publicó Gottlob Frege publicó este ensayo, que está de hecho, ensayos de semántica y filosofía de la lógica, que está en la página, pero yo tengo el libro, pues lo estoy abriendo, sobre sentido de referencia, que fue escrito en 1892. Y aquí Frege hace este famoso ensayo en donde él, para resumirlo rápidamente, él quiere, digamos, hablar acerca de dos conceptos, ¿no? La identidad, ¿no? Y digamos, la identidad y la semejanza, en todo caso, ¿no? La identidad es un concepto con el cual inicia Frege en este ensayo, donde dice, bueno, si tú entiendes la identidad en sentido matemático, entenderás que esta identidad, ¿no? Se resuelve en lo siguiente. A es igual a A, ¿no? O sea, esto es un analítico, un juicio analítico, ¿no? O sea, A es, digamos, yo soy Pedro, ¿no? ¿No? O por ejemplo, no sé, pues el agua es qué sé yo, bueno, aquí Frege pone, ¿no? Pone el juicio analítico, un ratito, 80 y tantos, aquí está, ¿no? A es igual a, es un juicio analítico, digamos, el agua es H2O, ¿no? Ya está, ¿no?
¿sí? O sea, no hay, digamos, hay una relación de identidad cuando no se suma mayor información en en el conocimiento, ¿no? En cambio, cuando tenemos una operación de A es igual a B, ahí vemos una relación de igualdad, no de identidad, sino de igualdad, ¿no? Donde A, ¿no? Este ya es un juicio sintético en donde A es igual a B porque, bueno, no sé, pues Robinson el integrante de el grupo de investigación semiótica. El integrante del grupo de investigación semiótica es B y Robinson es igual a A. Si yo digo Robinson es Robinson, eso no me agrega, yo ya lo sé. Robinson es Robinson, claro que sí, A es igual a A, pero si yo digo Robinson es el integrante del grupo de investigación semiótica, el B está agregando un nuevo conocimiento que me permite, pues, amplificar, y, digamos, el conocimiento y qué sé yo. Lo que quiere pensar Frege es justamente en estas relaciones de A y B, cuando existen dos nombres que, digamos, o dos elementos que, digamos, construyen la operación de igualdad. Ahora, igualdad lógica. Para esto, Frege, vamos a poner acá otra vez, Frege coloca estos conceptos de sentido, ¿no? Referencia y, ¿cómo se llama este otro? Eh, y nombre, ¿no? Nombre, ¿no? Nombre propio, ¿no? O sea, entonces él utiliza la famosa frase, Venus es ¿cómo era? Un ratito, fue Lucero vespertino, me parece, vespertino, ¿no? Matutino, perdón, matutino, ¿no? Perdón, pero es el Lucero, Lucero, vamos a ver si me acuerdo. Espero, ¿no? Fósforo es el lucero vespertino, ¿no? Y espero es el lucero matutino, ¿no? Perdón, al revés lo he puesto. Ya, al revés, aquí está, vespertino, ¿no? Ya está, o sea, eh, digamos, se sabe, dice Frege, que bueno, se sabe pues que fósforo es era la luz, ¿no? Que los antiguos veían cuando amanecía, ¿no? El fósforo, ¿no? Es el lucero matutino, sale, ¿no? El sol y se levanta, pues, ¿no? Y está, y la gente lo veía y decía, ah, este es un planeta y se llama fósforo, ¿no? Esta es una luz, se llama fósforo, ¿no? Y éspero era cuando esa misma, o sea, cuando había una luz que en la tarde aparecía y se ocultaba justamente el sol y aparecía justo en el ocultamiento del sol, aparecía justamente esta otra luz y la gente le llamaba éspero. Entonces, éspero es el sol que sale en la mañana y éspero el sol que sale, o al menos, perdón, esa luz, perdón, que se oculta cuando el sol se decae, ¿no? Ahora, lo que no sabe, lo que se supo después, lo que ya después se llega al conocimiento de que ambos nombres son Venus. O sea, Venus, cuando sale el sol, aparece un lucero como lucero matutino y cuando se oculta aparece como lucero vespertino. Venus tiene dos nombres en los antiguos, ¿no? Fósforo y éspero, ¿no? ¿No? El lucero matutino y el éspero vespertino, ¿no? Entonces, entonces, aquí me parece importante porque Frege dice, ya, ok, aquí hay dos nombres propios que son éspero y fósforo, pero ¿cómo saber cuál es la condición de verdad? O sea, ¿cómo saber cuál es digamos, cuál es el problema de Frege? El problema de Frege es que básicamente cuando uno dice árbol, ¿no? Árbol, para construir una condición, árbol, para construir un enunciado de condición de verdad, este árbol tendría que tener una referencia, o sea, el árbol real en todo caso. Para yo decir ese es un árbol y que esto caiga dentro de la lógica de la condición de verdad, yo tengo que ver el árbol material y decir ese es un árbol. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando el árbol, por ejemplo, un colectivo nativo se le llama papay, no sé, papay, y el otro, y tú como occidental lo llamas seto, no sé, cuar, no sé, ya, imagínate, estoy inventando palabras. Entonces tú lo llamas de un modo y como otro modo a la misma objeto. Entonces,
aquí cómo se produce el conocimiento, ¿no? O sea, si es que hay relaciones de igualdad, ¿cómo es que se produce el conocimiento, ¿no? O sea, si árbol es esto de aquí, pero yo lo puedo nombrar también de otras maneras, entonces, ¿cómo se produce el conocimiento, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica de Frege, ¿no? O sea, fósforo y éspero. Fósforo es el lucero matutino, éspero el lucero vespertino, pero los dos son lo mismo. ¿Cómo dos cosas pueden ser lo mismo? ¿Cómo dos nombres propios pueden tener la misma referencia? ¿No? Robinson, tú te llamas Robinson y te refieres a ese cuerpo de estudiante que está ahí, pero también te pueden llamar Robbie. Imagínate que tus más cercanos se llaman Robbie. Como dos cosas, dos palabras, pueden tener una misma referencia. Entonces aquí Frege introduce el concepto de sentido, ¿no? El sentido es esta condición que permite, una condición que no es subjetiva, ¿no? Pero que es lógico-formal, que permite ver que, cuando yo digo lucero matutino, me refiero a ese Venus que sale, ¿no? En la mañana. Y cuando me refiero al lucero vespertino, no me refiero a otro referente, sino el sentido es que ese Venus que sale, pues, en la tarde, etcétera, ¿no? Entonces, el sentido es lo que permite entender la relación entre el nombre propio, entre el signo y el referente, en todo caso, ¿no? Entre el signo y el referente. Entonces, ya, bueno, ¿y por qué estamos discutiendo a Frege? Porque a Peugeot le parece interesante discutir con él, porque va a suponer que vamos a hablar acerca de esto de acá, ¿no? Va a suponer que va a problematizar con Frege lo siguiente, ¿ya? Si más o menos hemos entendido esto, lo que le parece a Peugeot rápidamente, lo voy a resumir, es que el nombre propio, sí, el nombre propio refiere a generalmente, al menos en Frege, digamos, la carácter de verdad del nombre propio está pues relacionado con el sentido, ¿no? Venus tiene un sentido que lo afianza a un referente. Y no necesariamente es, digamos, el nombre propio está determinando al referente una relación, pues unidireccional, ¿no? Entonces, pero no obstante, según lo que Peugeot va a decir, es que el nombre propio, sí, para el Frege se resuelve en todo aquello que es lexicalizable, ¿no? En todo aquello que está determinado. O sea, por ejemplo, el nombre propio Venus, ¿sí? O éspero o fósforo, son nombres propios que tienen, digamos, que están dados como entidades ya terminadas, determinadas, ¿no? El nombre propio tiene también una referencia, digamos, eh, para que tenga sentido, debe referir a algo que también está determinado, el lucero vespertino, el lucero, ¿no? Entonces Frege decía que, por ejemplo, si yo pienso en un unicornio, aquí, un unicornio, pienso en un unicornio, ¿qué es esto? No sé, ahí está el unicornio. Este unicornio tiene un nombre propio, evidentemente, pero no tiene un referente. Tiene sentido, pero no tiene referencia. O sea, tiene sentido hablar del unicornio, que es un nombre ficticio, pero no tiene referencia, ¿no? Entonces, en ese caso, no puede postular una condición de verdad. Una obra ficcional como Ulises o como, qué sé yo, Los ríos profundos de Arguedas, no puede postular a una condición de verdad, sino más bien a una pura ficción, porque son no tienen referencia. Tienen sentido, pero no referencia, ¿no? Napoleón de Cristo, sí. Eh, y justamente lo que va a decir Peugeot, para resumir y no se nos acabe el tiempo aquí, lo que va a decir Peugeot es que esta idea, uno, de que los nombres, ¿sí? Tengan una terminatividad o tengan una determinación y que sean lexicables, ¿no? Por ejemplo, Venus, ¿no? Y todo este juego que va a hacer Frege en el ensayo sobre sentido y referencia, está, digamos, dejando de lado dos observaciones muy concretas. Uno, ¿sí? Que estas nociones explicativas del nombre propio, ¿no? No están dando a ver, uno, de que existen expresiones parafrásicas o no lexicalizables, ¿sí?
o como decía Russell, particulares egocéntricos, o como decimos nosotros, deícticos, que están determinando materialmente a esos nombres propios. O sea, que si uno se pone a estudiar, digamos, la producción del nombre propio, ese nombre propio está determinado, no aparece por sí solo. Si nos retrotraemos, por ejemplo, a San Agustín, cuando San Agustín habla de la emergencia del lenguaje, o cuando ya nos vamos al segundo Wittgenstein, hablamos acerca de una materialidad del lenguaje que es interesante, ¿no? Que es el esto. Claro, el ejemplo de Klepper, ¿no? El ejemplo de Klepper. Él dice, ¿en qué página? Aquí está, ¿no? En la página 102, me parece, o antes, sí. En la página 102, vamos a ver aquí esto. Antes de yo decir el nombre propio, o sea, no entiendan como que antes es el necesario, el otro, no, sino que existe una materialidad, más allá de que sea antes o después, ¿no? Vamos a la página 102 aquí, ay, me pasé, aquí está, ¿no? Este, Dice, se percibe fácilmente que por oposición a los dos fenómenos gramaticales contemplados arriba, Kepler, aquel que esta construcción no garantiza por sí misma la unicidad del objeto identificado, sino que muy por el contrario, esta unicidad puede estar afectada por variaciones sintácticas o lexicalizables que en su grado de atribución puedan variar hasta desvanecerse. Aquel que descubrió, aquel que descubrirá, etcétera, ¿no? O sea, o sea, lo que va a decir aquí y lo que va a decir también acá en esta otra está en el esto de este, aquí está, creo. Sí, ajá, aquí está. En esta página de acá, en la página 97, ¿sí? Lo que va a decir de Peugeot es que existe pues una realidad, ¿no? Que es una realidad no lexicalizable, compuesta, que está relacionada con, en vez de decir o utilizar o partir del nombre propio, digamos, y acercándose, como decía, al segundo Wittgenstein y a San Agustín, digamos, el lenguaje comienza con los deícticos, ¿no? El lenguaje comienza con estas denominaciones de esto, pásame esto, ¿no? Este de aquí o aquel del cual hablo, ¿no? De quien hablo, perdón. O sea, el componente o el punto decisivo aquí está en jugar un poco con esta materialidad que tiene el lenguaje de la nominación por indicación, ¿no? Por el deíctico, ¿no? Entonces dice Frege, ¿no? Dice, perdón, Peugeot. La característica de estas ciencias descriptivas es la proveer suerte de estado civil del universo, tratando de la realidad como si fuera un conjunto de cosas, cada una designada con su nombre propio. Así Kepler, Berlín, Venus, para retomar los ejemplos de Frege, ¿no? Lo que yo decía, todo tiene una referencia y un objeto determinado que lo hace veritativo. Ahora bien, y aquí el punto decisivo, esta designación por medio del nombre propio implica correlativamente la posibilidad de designar la misma cosa mediante una perífrasis como aquel que descubrió la ciudad que es capital de Alemania, el segundo de los planetas que gravitan el Sol. Es decir, que a los nombres propios simples corresponden necesariamente nombres propios compuestos que no están lexicalizados, sino construidos mediante diversos funcionamientos sintácticos, ¿no? O sea, aquel, estos demostrativos, ¿no? Que justamente son los que empieza aquí esta evidencia del lenguaje, ¿no? Me parece que uno de los argumentos consistentes de Peugeot es decir, bueno, los nombres propios tienen un origen material, ¿no? Creo que ese es el argumento que él va a dar. O sea, el nombre propio tiene un origen material, tiene una consistencia material, no nace como, o sea, el propósito de Frege es hacer que esta materialidad se subsuma a una necesidad formal en la que pues se resuelven los problemas, lógicamente, los problemas desde un punto de vista lógico del lenguaje. Entonces lo que dice Peugeot es, no, porque mira, antes de ser Venus es antes de llamarte Robinson es ese chico o ese, ¿no? O sea, hay un resto no lexicalizable, ¿sí? Que determina o está codeterminando a la lexicalización del nombre propio, ¿no? Aquel del que hablo. También, dice, en segundo punto, material, el nombre propio también está sujeto no solamente a estas materialidades indicativas, sino también el nombre propio está sujeto a esta otra materialidad ya pues colectiva, ¿no? No necesariamente, o sea, no se resuelve en la lógica,
sino pasa por él también una apuesta discursiva, toda una apuesta discursiva, ¿ya? Jurídica. Entonces él dice, claro, el nombre propio del punto de vista jurídico será cualquiera por el cual éste declare públicamente desear ser llamado, lo cual es precisamente desde el punto de vista jurídico un absurdo total, sea cual fuera el tipo de derecho al que nos queramos remitir. El nombre propio, nombre de familia, está en efecto identificado administrativamente por referencia a la afiliación y su carácter propiamente inalienable. Hace que cualquier cambio de nombre sea asunto de una discusión legal. Acabamos de detectar un punto central, caracterizado por el aumento de una evidencia sospechosa, ¿no? O sea, lo que él está diciendo en suma es que, mira, si tú miras en la base lingüística del problema de Frege, la base lingüística te dice de que el propio lenguaje, la propia objeto determinado del cual se crean los nombres propios, apela también a objetos indeterminados, ¿no? Como aquel, ¿no? Y que son completamente materiales. Y finalmente el proceso discursivo tiene otra relación, que pasan por él, pues, lugares jurídicos del nombre propio, el estatuto administrativo del nombre propio, o sea, ¿no? Hay un proceso discursivo y una base lingüística. ¿Qué está haciendo Peugeot? Está combatiendo a Frege con su propia propuesta metodológica, material, si se quiere, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto, o al menos el punto 2 del segundo capítulo, ¿no? El segundo apartado busca eso, debatir con Frege en esta pretensión formalista que tiene el lenguaje, ¿no? Y va a utilizar su metodología, ¿no? El proceso discursivo que te dice que el nombre propio tiene una base jurídica y la base lingüística, o sea, el proceso de autonomía relativa inmanente del lenguaje, hace que nos tiene que hacer ver pues que el nombre propio tiene también un lugar vacío, ¿no? El nombre propio tiene una indefinición. Y me parece que esto se resuelve ya en la página 101, ¿no? En donde Peugeot va a decir que en el tercer apartado, la articulación de los enunciados, Peugeot va a decir que existe pues esta relación entre el nombre propio como proceso discursivo y su objeto como base lingüística, que para Frege, pues todo se resolvería aquí, ¿no? O sea, para Frege todo se resuelve aquí digamos, por el neopositivismo, ¿no? Para el idealismo neopositivista, todo se resuelve pues en la figura de que los nombres propios o los signos o los procesos discursivos correspondan pues con objetos definidos, ¿no? No obstante, o incluso, para decirlo de forma más concreta, los discursos corresponden con un modelo hipotético deductivo, que sería el modelo generativo, ponte, la base lingüística. Pero lo que dice Peugeot es que no, porque existe un acontecimiento, existe una no saturación, un lugar vacío, ¿no? Un vaciamiento del objeto fuera de la función, que hace posible, pues, de que el lenguaje se anime, ¿no? De hecho, aquí él tiene, en este punto 3, él tiene no, este no es. En el punto 3 voy a poner aquí, voy a compartir la aplicación para pasar al punto 3. Sí, aquí está, ¿no? Y aquí venimos recién ¿dónde está? 98, 101, 102. Claro, a esto, ¿no? A estas, bueno, aquí está el tema jurídico. Aquí él empieza a hacer justamente este juego de materialidad, ¿no? En lo que él llama bueno, lo que se podría llamar esta materialidad, ¿no? Del propio lenguaje. Él hace pues esta crítica, sigue haciendo la crítica ¿dónde está esto? Aquí está. Esta crítica, aquí está, la página 112. Esta crítica a Frege, ¿no? Y me parece que se resuelve muy bien en la página 112 cuando habla acerca del rey de Francia, ¿no? Dice, lo imaginario queda desde este momento planteado como el equivalente de lo irreal y reducido a un efecto psicológico individual de naturaleza poética, ¿no? O sea, ¿y esto qué es eso? Bueno, eso es ignorar la eficacia material de lo imaginario, ¿no? O sea, digamos, hay algo indeterminado, hay algo material imaginado, si se quiere, que está determinando la propia determinación del lenguaje
y que el formalismo de Frege no da cuenta, ¿no? Y es lo que quiere un poco despertar, lo que quiere despertar Peugeot, ¿no? Peugeot quiere un poco consentir esta idea, ¿no? Para eso va a colocar este concepto de, también finalmente con esto ya termino, colocar el concepto de, aquí, ¿no? De la incrustación, ¿no? ¿Qué es la incrustación? ¿No? Es un efecto, ¿sí? Donde digamos, donde se incrusta, ¿no? Eh, o sea, donde se incrusta esta idea preconstruida, ¿no? Esta figura inlexicalizable en los procesos lexicalizables, ¿no? O sea, vamos a volver por acá, pip, por acá, por aquí. Esto está por acá, ¿no? O sea, cuando Peugeot dice o habla acerca de la incrustación, nos está hablando acerca de una extrañeza, ¿no? De lo preconstruido, ¿no? O lo indeterminado, ¿no? Que, digamos, está afectando al nombre propio, ¿no? O sea, la producción del lenguaje, a la producción del lenguaje, por hecho, se incrusta esta posición de vacía, indeterminada, ¿no? De extrañeza del propio lenguaje en su propia dinámica, ¿no? Eso es lo que podríamos llamar con Peugeot una incrustación, ¿no? Eh, o sea, es un tipo de desfasaje, según Peugeot, ¿no? Es un desfasaje, es una irregularidad, ¿no? Una irregularidad. Existe una regularidad en el propio lenguaje que es lo que justamente articula o construye el mismo movimiento del lenguaje en sí mismo, ¿no? O sea, lo no lexicalizable, lo no lingüístico, motiva a que el lenguaje mismo se anime. Es lo que decía Peugeot al comienzo, ¿no? Que el lenguaje se haya puesto a pensar sobre algo no lingüístico es lo que le ha dado su carácter de ciencia, ¿no? O sea, el lenguaje se pone a pensar sobre cosas no lexicalizables, no lingüísticas, indeterminadas, vaciadas, ¿no? Y esa indeterminación es la que anima justamente su carácter científico, ¿no? Es eso básicamente lo que le interesa problematizar con Frege, ¿no? Este carácter de incrustación, ¿no? De determinación, ¿sí? Para yo, la trampa del idealismo es creer que pues podemos solamente hablar del lenguaje en ese sentido, o sea, en sentido determinado, ¿no? Cuando más bien existen procesos de incrustación de elementos indeterminados en el propio lenguaje, ¿no? Y más bien la trampa del idealismo es caer en una interpretación formalista en donde los enunciados se articulan al modo de Frege, al modo donde todo tiene una correspondencia determinada, cuando lo que justamente quiere elaborar Bello en el punto 2 y 3 es esta indeterminación del lenguaje que se produce, quizás voy a jalar un poco de Wittgenstein, de sus propios juegos, ¿no? Los propios juegos de lenguaje rehuyen o escapan a esta interpretación formalista y le dan dinámica a la discursividad, ¿no? Jugar con el lenguaje, el aquel, ¿no? O sea, me parece que Peugeot pone contra las cuerdas a la postura de Frege en este sentido, y sobre todo cuando habla de la materialidad de los nombres propios, en el sentido de los deícticos y en el sentido jurídico también, ¿no? Ahí me parece que hay una primera postura de qué es o sea, cómo un idealista del discurso enfrenta metodológicamente el análisis y cómo un materialista del discurso también lo enfrenta, ¿no? O sea, mientras el idealista consigue entender que hay una incrustación determinada de los nombres del objeto determinado frente al nombre propio o a los signos, ¿sí? O los operadores discursivos, ¿sí? Por ejemplo, un idealista, vuelvo a decir lo mismo, algunos greimacianos que consiguen ver como objeto al modelo, ¿no? Mientras que las operaciones discursivas serían pues la instanciación de ese modelo. Eso es un idealismo, ¿no? Eso es una articulación. Pero lo que dice Peugeot es al contrario, dice, bueno, hay un desfasaje
indeterminado en donde hay algo que se está colando, ¿no? En el proceso discursivo que justamente anima la propia ciencia. Es decir, dicho en forma sencilla, que cuando yo tengo un modelo semiótico, ¿sí? La idea no es aplastar ese modelo, aplastar el corpus con ese modelo, mejor dicho, ¿no? La materialidad, sino más bien, pues, reconocer que entre el modelo científico y el propio corpus existe un desfasaje, ¿no? Una indeterminación, y que esa indeterminación es la que produce la orientación científica del propio análisis del discurso, ¿no? O protocientífica, si se quiere. Robinson. Sí, quería preguntarte, me parece interesante esto de lo no lexicable, ¿no? Se parece un poco a esto de Peirce o Peirce, ¿no? Sobre la primeridad, que es, eh, claro, o sea, en la primeridad no hay algo que está ya, está no es como un símbolo, ¿no? Sino que es algo previo, es una etapa de pura posibilidad. O también se parece un poco a que dice Deleuze acerca de la sensación, que es pues materia, esta energía que todavía aún no tiene un molde determinado, ¿no? Me pareció interesante esto de los no. Se te fue el audio, creo, ahí claro, claro, claro. En Peirce, de hecho, como dice, creo que te entendí, Robinson, si se parece o no esta desfasaje, incrustación a la primeridad de Peirce. Claro, la primeridad de Peirce es una cualidad, ¿no? La cualidad inicial, ¿no? Del sentir, ¿no? Pero a pesar de que muchos también lo quieran formalizar, ¿no? Porque dicen, claro, la primeridad, ahí viene el índice, lo indicativo, claro, es cierto, pero también la primeridad es una experiencia confusa, ¿no? O sea, la primeridad es una experiencia confusa con el mundo. Y ahí sí te doy la razón, maestro de maestros. La primeridad tiene, claro, es una sensación, pero una sensación confusa, ¿no? Es una sensación confusa con el mundo, ¿no? Ya en la segundidad se hace pues el acoplamiento con las fuerzas, la acción sobre esa sensación confusa, y en la terceridad pues ya es la generalidad, ¿no? Pero sí, es cierto, ¿no? Eh, la primeridad es eso, pues una relación confusa con el mundo, ¿no? Y esto, claro, lo dice Peirce, ¿no? Y ahí hay una relación entre el materialismo y Peirce, ¿no? Y yo diría que aquí está esto que justamente muy bien notas, Robinson, ¿no? Está muy bien notado esto hay un proceso fenomenológico, ¿no? O sea, pero un fenomenológico materialista, o sea, Peirce y la primeridad. ¿Qué es la primeridad? Es una relación confusa con el mundo, es la primera acto de cualidad del sentir. Ya, ok. Y si Peugeot está hablando acerca de un desfasaje, de algo no lexicalizable, de algo indeterminado, que está colándose por toda la producción discursiva, ¿no? Que es lo que él va a decir después el inconsciente y esas cosas, esto lo asocia directamente a Peirce, ¿no? Y a la figura de la primeridad. Sí, es correcto. Coincido plenamente contigo. Plenamente contigo. Y creo que este punto está bien interesante verlo desde ese punto de vista, ¿no? Ya bueno, entonces tenemos aquí la discontinuidad y la discursividad. Nos faltaría terminar con la subjetividad y con eso ya acabamos. Sencillo nomás, y creo que nos ha faltado tiempo, nos hemos perdido más en lo otro. Bueno, es que es amplio, Peugeot, pero sujeto, centro, sentido, ¿no? Es el último punto, y acá hay muchas cosas que decir. Voy a tratar de retomarlo en la próxima sesión, pero lo que me parece que va a estar en juego aquí es algo muy, muy sencillo, ¿no? Peugeot va a decir que la trampa idealista es justamente aquella que cae o que asume, ¿no? O que asume al sujeto como punto inicial del análisis. O sea, se refiere al sujeto como una entidad dada, ¿no? O sea, partamos del sujeto como una entidad dada. ¿Y a qué me refiero con partamos del sujeto como una entidad dada? Tenemos aquí la página 116.
que es la anterior, en donde va a decir por aquí, ¿no? Acá, ¿no? Eh, ya. Este tercer elemento constituye propiamente hablando el objeto del presente trabajo, bajo la forma de un enfoque teórico materialista, el funcionamiento de las representaciones y del pensamiento en los procesos discursivos. Esto supone, como veremos, un examen, ¿no? De la relación del sujeto con aquello que lo representa, en consecuencia una teoría de la identificación y la eficacia material de lo imaginario. O sea, lo que va a decir Peugeot es que no se puede partir de la concepción lógico-lingüística de un sujeto hacia adelante, sino más bien hay que, desde el punto de vista materialista, tendríamos que ver, pues, cuál es el funcionamiento de la constitución de ese sujeto, ¿no? Qué procesos discursivos pasan por ese sujeto, que es el que está supuestamente incluso enunciando, ¿no? Este es el... eh, ¿no? La postura, al menos de Peugeot en este punto. Y después va a ser en la página 118, ¿dónde está? Esto de acá, ¿no? Va a poner esta tablita en donde nos va a explicar acerca de la relación entre concreto y abstracto, determinado y explicativo, situación y propiedad, es decir, cómo pasamos, según Peugeot, citando Fuchs, eh, desde el origen de lo concreto hacia la universalización de lo abstracto, o sea, desde la primeridad, como dice Robinson, hacia la terceridad, si quieres, ¿no? Primeridad, segundidad, desfasaje, generalización y universalización, terceridad. Entonces, supuestamente el materialismo, este movimiento de lo concreto a lo abstracto, es la base idealista sobre la que la distinción explicativa determinativa es concebida con más frecuencia. No haciendo coincidir necesariamente determinación, dice, y concreto por una parte y explicación y abstracto por otra, sino cruzando las dos oposiciones sin interrogarse sobre las razones que pueden, en ciertos casos, sobredeterminar, difuminar o borrar la oposición. ¿Qué está diciendo aquí Peugeot? Dice, mira, si tú concibes, si tú crees que, vamos a decirlo en el tenor de Peirce, primería, segundía y tercería están disociados, entonces fracasaste. Porque en realidad la terceridad, si se quiere, acoge la primeridad y la segundidad. O, dicho en términos de aquí de Peugeot, si tú entiendes de que 1, 2, 3 y 4, o sea, del origen, el yo primero cuando pronuncio el lenguaje digo yo, después digo, estás tú, ¿no? Ya, tú. Después digo él, y después, el sujeto, ¿no? Entonces, si tú entiendes de que este proceso es dicotómico, si tú entiendes de que simplemente todo se resuelve en la oposición abstracto y concreto con una dicotomía, y dejas de ver que la universalización puede desfragmentarse en el origen o que la generalización puede desbaratarse en el desfasaje, ¿sí? Si tú no, digamos, empiezas a ver de que existen codeterminaciones en este cuadrado, entonces fracasaste y caíste en la trampa del idealismo. El idealismo justamente te va a colocar en la trampa de que existe pues una oposición entre abstracto y concreto, ¿no? Esto es lo más valioso que nos va a decir Peugeot en este punto del sujeto, que es un centro sujeto, ¿no? El tercer, cuarto punto de aquí, ¿no? Eh, no hay pues una distinción tal, ¿no? O sea, esta distinción simplemente es, si quieren, una metodología de corte idealista. Lo que Peugeot justamente está diciendo aquí es esto, ¿no? O sea, sino cruzando las dos oposiciones sin interrogarse sobre las razones. Esto es materialista. Materialista es interrogarse por las razones que pueden, en ciertos casos, sobredeterminar, difuminar o borrar estas oposiciones, ¿no? O sea, el análisis materialista que te dice, mira, no te encierres en las oposiciones teóricas que resuelven A, B, ¿no? Sino más bien el propio estudio del materialista, si quieres, se preocupa mucho por la difuminación de esta oposición. Por ejemplo, por eso para mí me parece que ahí el análisis tensivo es mucho más materialista que el cuadrado semiótico. Pero bueno, ya. Entonces,
y él va a decir esto después, ¿no? Aquí en la página 120, aquí estamos en la página, esto de acá, ¿no? Creo que aquí va a resumir mucho de las posturas que hemos estado diciendo. Todo esto debería normalmente conducir al lector que nos ha seguido hasta aquí a constatar que el idealismo neopositivista, Frege, no comete un error en su cacería de los seres metafísicos, en la medida en que desafina con demasiada regularidad como para que ello sea fruto del azar. Entra sin vacilación en las trampas de la psicología de los grupos en tanto que reservorio de hipótesis explicativas, pero refunfuña ante ficciones demagógicas como el pueblo, las masas o la clase obrera. O sea, lo que dice Frege es que, claro, ustedes aceptan de alguna manera la psicosociología de los grupos cuando les conviene, pero cuando no, desdeñan pues todas aquellas referencias materiales como, por ejemplo, las masas, la clase obrera, el pueblo, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que le interesa un poco a Peugeot es justamente estas fuerzas materiales, ¿no? Eh, no se tratan de ideas preconcebidas, sino como fuerzas materiales que están adscritas e inmanentes al propio objeto de estudio, ¿no? Entonces, a propósito de esto, los sujetos deberían ser tratados de la misma manera. El sujeto no es una posición preconcebida, idealista, ¿no? Sino más bien es una construcción digamos, desfasada, ¿no? Que comporta también no solamente una historicidad, sino esto que hablábamos, ¿no? Una no lexicalización, ¿no?, del lenguaje. Hay puntos que me interesan, que son estos tres, ya, y con eso termino. Quizás recoger un poco más lo que vamos a ver la última sesión sobre Peugeot, que es del capítulo 3, pero me parece que aquí resume muy bien, ¿no? Eh, esto de acá, ¿no? Estas posturas que hace Peugeot con respecto a las cláusulas materialistas. Dice, uno, la concepción del proceso de la metáfora como proceso sociohistórico que sirve fundamento a la presentación de objetos a los sujetos y no como una simple manera de hablar que vendría a desarrollarse secundariamente sobre la base de un sentido primero, no metafórico, para el cual el objeto sería un dato natural literalmente presocial y prehistórico, ¿no? Entonces, lo que él va a decir es que hay un proceso sociohistórico, ¿no? Que sirve como fundamento de la donación, o sea, no es que partamos del sujeto, sino que hay un fundamento histórico, ¿no? Y material. La distinción entre las dos figuras articuladas, sujeto ideológico, bajo la forma, por una parte, de la identificación, unificación del sujeto consigo mismo, yo veo lo que veo, la garantía empírica, y por otra parte, de la identificación del sujeto con el universal mediante el soporte del otro, en tanto que discurso reflejado que proporciona la garantía especulativa, que introduce la idea de la simulación especulativa del conocimiento científico por la ideología, ¿no? Claro, aquí el sujeto ideológico supuestamente es un sujeto unificado, ¿no? Unificado y que tiende pues a esta pretensión universal, ¿no? O sea, visto, aquí está, ¿no? Aquí está. El efecto de sentido del científico parte de esto. Es lo que dice Peugeot. O sea que la construcción de la ciencia parte de la terceridad, sin tener en cuenta que hay un proceso dialéctico entre la primeridad y la segundidad, sin tener en cuenta de que hay un proceso dialéctico entre, o de devenir, si quieres, entre el origen, el desfasaje y la generalización. Lo que dice Peugeot es que una trampa del idealismo es partir solamente de la universalización del sujeto como un sujeto ya constituido, universalizable, del cual pues hay que partir. Me parece que las palabras y las cosas de Foucault finalmente también tienen esta misma intención de denuncia, ¿no? De declarada. Finalmente, y sobre todo, el esbozo de una teoría no subjetivista de la subjetividad. Esto es lo que reclama un poco, ¿no? Peugeot, que designa los procesos de imposición, disimulación, que constituyen al sujeto poniéndolo en su lugar, al significarle lo que él es, y disimulándole simultáneamente esta puesta de lugar por la ilusión de autonomía constitutiva del sujeto, de manera que el sujeto marcha solo, de acuerdo a la expresión de Luis Althusser, quien en Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado, en verdad ha puesto los fundamentos reales de una teoría no subjetivista del sujeto, en los términos de una teoría de las condiciones ideológicas de la reproducción-transformación de las relaciones de producción.
La relación entre inconsciente, en el sentido freudiano, e ideología, en el sentido marxista, que permanecería inevitablemente misteriosa en la pseudo-solución estructuralista del texto de Hebert. Comienza así a aclararse cómo se verá debido a las tesis fundamentales de acuerdo a la cual la ideología interpela a los individuos en sujetos. ¿Qué es lo que dice aquí? Para terminar, bueno, lo que hemos estado diciendo hace un buen rato, lo que quiere hacer Peugeot también es esta relación entre represión inconsciente y sujetamiento ideológico, o sea, en que existe, pues hay una declarada noción de inconsciente, es decir, de lo indeterminado, es decir, de lo desfasado, es decir, de lo inlexicalizable, ¿no? Que está determinando o que está estructuralmente, si se quiere, componiendo la base lingüística del sujeto, ¿no? O sea, y su aparición, ¿no? Entonces, aquí podríamos discrepar con Peugeot de hacer el inconsciente como, digamos, inscribirlo en la ideología, porque aquí sigue al tu ser, ¿no? El inconsciente está dentro del proceso ideológico, ¿no? O sea, como que ontológicamente estamos en condición ¿no? de engaño, ¿no? Ontológicamente nos engañan, ¿no? Pero, no sé, esto habría que problematizarlo más, ¿no? No sé qué tan problemático sea inscribir al inconsciente con la ideología en el sentido del tu ser. Pero en todo caso, lo que me parece interesante de este Peugeot es que en el capítulo del sujeto, él va a problematizar al sujeto, va a enriquecerlo, entendiéndolo, entendiendo, digamos, que ese sujeto tiene una condición material inconsciente, inlexicabilizable, indeterminada, ¿no? ¿No? Que está, pues, animando su composición social, ¿no? Este, entonces, me parece que esto es interesante, ¿no? O sea, uno reconocer que el sujeto es un sujeto un poco a la lacaniana, barrado, ¿no? Indeterminado, que tiene una indeterminación, ¿no? Ahora, lo problemático que es decir que el inconsciente está relacionado con la ideología en este punto, que la ideología se relaciona con el inconsciente en este punto, y ahí pasamos a otra esfera de, de problematización. No obstante, me parece que si resumimos, lo que hemos hecho es tratar de decir que hay una discontinuidad entre la ciencia y la metafísica. Caer en esta discontinuidad, en este binarismo, sería caer en idealismo. ¿Sí? Al contrario de eso, la ciencia y la metafísica tienen un reverso, ¿no? O tienen una relación íntima, ¿no? La ciencia se ha hecho ciencia porque digamos, combate, ya sea si en sentido de asimilar o expulsión de contenidos no lexicalizables, no científicos, ¿no? Entonces, no hay tal oposición, ¿no? En el materialismo. Y hay que asumir también, pues, la postura materialista de que, pues, para combatir justamente esa idea, la base de operaciones de la producción social es la base lingüística, ¿sí? Y que se instancian o están siempre en un constante dinamismo o combate o dialéctica con los procesos discursivos, ¿no? O sea, la realidad no es una determinación, ¿no? No es un mundo que se separa, sino es una codeterminación entre los procesos discursivos, los discursos, y la capacidad lingüística, ¿no? O la autonomía lingüística, las leyes lingüísticas, si se quiere, ¿no? O sea, si quieres, ¿no? Si quieres, la base lingüística como, bueno, no, aquí voy a hacer una mala relación. No, dejámoslo así, la base lingüística y el proceso discursivo tienen una relación dialéctica, ¿no? Que es lo que nutre justamente toda la postura materialista de Peugeot. En segundo punto, hemos discutido cómo la interpretación formalista de Frege, pues lo que hace es también conducirnos a una trampa del idealismo, y lo que hace, pues, Peugeot es más que todo hablar en torno a este desfasaje de incrustaciones, ¿no? La incrustación no determinada, sino de lo indeterminado en lo determinado, ¿no? La discursividad se nutre de indeterminaciones, se nutre de azares, se nutre de acontecimientos que el propio lenguaje formal no puede acoger.
Y finalmente la subjetividad, que es el punto de partida en el idealismo de, digamos, una subjetividad acabada, una subjetividad plenamente desarrollada, ¿no? Como último punto abstracto, como un sujeto abstracto, eso no es más que un efecto ideológico. O sea, que partir de esta noción de sujeto final, ¿no? Abstracto, constituido, es un efecto ideológico, y lo que quiere la postura materialista más bien es desestructurar, ¿no? Desentrañar un poco a este sujeto dentro de sus condiciones imaginativas, materiales, históricas, ¿no? En cambio, lo que hace el idealismo es, al partir de este sujeto aparentemente presocial y prehistórico, lo que hace es ser conducidos por un efecto ideológico, ¿no? Como punto de partida. Bueno, denso, complejo, creo que se puede resumir este segundo capítulo en estos 3 puntos: discursividad, discontinuidad y subjetividad. El propio Peugeot da la apuesta para esto en las últimas páginas de los últimos capítulos. Me parece interesante cómo ya va haciéndose más legible la relación con el inconsciente, la relación que ha atravesado toda esta sesión de lo indeterminado en el proceso de producción del lenguaje, ¿no? Entonces, Peugeot es un autor denso en este segundo capítulo, no obstante, su digamos, movimiento, ¿sí? Su horizonte, su proyecto, está muy claro, ¿no? Darle un lugar a la materialidad como ese horizonte dinámico, que no es estático, que no es una idea, sino es algo que se conduce dentro de la práctica material, que se mueve, ¿no? La materialidad es algo que se mueve, no es una idea, no es una oposición, ¿no? Y que justamente estas 3 trampas deben ser combatidas con este movimiento material, según Peugeot, ¿no? La trampa de la separación ciencia-metafísica, la trampa de la discursividad formalista, ¿no? Si quieres, ¿no? Y la trampa de partir del sujeto como un sujeto acabado, ¿no? El sujeto moderno, el sujeto acabado, ¿no? Como propio, pues, y más bien no de construirlo, como propio de un posible análisis del discurso. Entonces, 3 trampas del idealismo, segundo capítulo, Peugeot. Esto acabaría pues con nuestras reflexiones sobre este segundo capítulo de libro Las verdades evidentes de Michel Peugeot. ¿Dónde está? Aquí está. Ajá. Y ya acabaríamos este segundo capítulo. Sería pues la próxima sesión estaríamos ya hablando del último capítulo que vamos a discutir, ¿no? Que sería el punto 3, el discurso de ideologías, ¿no? Que aquí me imagino se va a meter un poco más en la lógica de dar más cuenta sobre la postura materialista, ¿no? Del discurso. Bueno, listo. Opiniones finales para cerrar, mi querido Robinson. Muy interesante, todo claro, muchas gracias. Listo, esto sería todo. Nos veríamos entonces el siguiente sábado. Cualquier persona que quiera comentar, por favor, lo hace. Chao, chao, cuídense mucho.